Le damos la bienvenida a un nuevo episodio más en The Podcast. Como pueden ver, seguimos cambiando de escenario. Esta vez hemos preparado un estudio un poquito diferente, pero también especial, porque también tenemos un invitado especial. Desde 3D Experience World 2025 en Houston, nos encontramos con un amigo de hace muchos años y a quien en parte, de manera muy personal, yo debo la entrada al mundo de SolidWorks, porque si no hubiera sido por él, yo nunca hubiera aprendido SolidWorks, no lo hubiera conocido. Hay otras personas, obviamente, que ya pasaron por acá, que fueron parte de que él estuviera, pero el señor que tomó la batuta y dijo, vamos a aprender SolidWorks, es este caballero que está a mi lado. Bienvenido, Félix Rivera. Gracias, Oscar. Un honor tenerte. Te teníamos en la lista de invitados. Sí. No se nos había dado la oportunidad. Y digo, si Félix va para Houston, es ahí. Muy bien. Y se está dando. Excelente. Bueno. Después de la bienvenida, te digo cómo funciona el tema del podcast. Okay. Normalmente hablamos un poco de la trayectoria del invitado, pero desde los inicios. Yo conozco a Félix Rivera en el año 2002, en octubre de 2002, cuando lo llevan al ITLA a dar un entrenamiento, un Essentials de SolidWorks. Pero quizá nuestra audiencia no sabe quién es Félix Rivera, de dónde viene, de qué país es. Todo un enigma. País hermano. Un país hermano, donde todos tenemos algún tipo de vínculo. Yo no voy a dar más preámbulos. El micrófono es tuyo. Bueno, pues gracias por la invitación al podcast. Me encanta el nombre, está espectacular. Yendo para atrás y recordando esa época del 2002 y ver, ¿verdad?, a lo que ha llegado ahora, ¿verdad? Es toda una gran trayectoria por tu parte. Así que te felicito por eso y es de verdad una experiencia muy bonita compartir este ratito contigo. Gracias. Bueno, pues mi nombre es Félix Rivera, ingeniero mecánico de Puerto Rico, Cagua, nuestro nuevo país, centro y corazón. Y pues desde que tenía 4 años me interesó el tema de la ingeniería porque mi mamá trabajaba en una fábrica que se llamaba la RCA, que hacía los tubos de vacío de los televisores. Y ella hablaba con mi papá y le decía a mi papá que estaba allí en la fábrica y había este ingeniero mecánico. Y yo, wow. Y a mí me gustaba romper los juguetes para ver qué tenían por dentro y demás. Y me gustaba el tema de la mecánica. Y cuando escuché esas palabras de ingeniero mecánico, dije, no, esto es como un poema, tú sabes. Yo eso lo miré, mami. Yo, ¿qué pasó, mijo? Me dice ella. Yo sé lo que yo quiero ser cuando sea grande. Y me dice, ¿qué? Ingeniero mecánico. Y ahí, desde los 4 años. ¿Se sorprendió cuando le dijiste bueno, eso? Sí, imagínate. Pero le impactó imagínate. Y entonces, pues nada, de ahí, con el tiempo, pues averigüé, ¿verdad?, de qué se trata realmente la ingeniería, y pasó los años. Y entonces, pues yo vengo, ¿verdad?, del barrio Peñapobre de Naguabo. Así que la pobreza, en mi caso, estaba en el título de propiedad de la casa. O sea, que ahí viene. De más abajo no se puede. No se puede. No se puede. Mi papá tenía problemas con alcohol y tenía problemas, ¿verdad? Trabajaba en el tema de la construcción y tenía problemas con la droga en esa época de la década del 70, ¿verdad? Era Peace and Love y todas esas cosas, ¿verdad? Y pues más papi, pues se fue por ese camino. Se lo gozó bien. Y se lo gozó bien al punto de que a los 35 a 37 años falleció con una cirrosis hepática. En esa edad él tenía 37 y yo tenía 15 años. Y recuerdo cuando estaba en el hospital, ¿verdad? En el tema, su lecho básicamente de muerte. Y entonces en casa, es una anécdota, pero no me voy a decir un poco, pero yo creo que es interesante, ¿verdad? Porque mi papá había hecho, ¿verdad? En el balcón había un switch para hacer el three-way switch. Cuando entrara a la casa, apagabas de adentro la luz del balcón. Bueno, pues nunca se pudo poner porque yo de pequeño le puse una canica en el tubo donde iba a pasar los cables. Entonces papi me dijo, ahora vas a tener que romper la pared para sacar el tubo ese, la bolita esa que tú has puesto ahí. Y entonces el día que yo regresé del hospital, yo me quedé mirando la bolita, me acordé de aquel momento, busqué un destornillador, le di un cantacito a la bolita y se rompió. Y cayó. Y fui al otro día al hospital y le dije, papi, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas la bolita aquella? Pues le di con un destornillador y se rompió. Y él me miró como quien dice, como que la cosa está hecha. No sé si fue en forma de verlo. Se resolvió. Y entonces murió, era ese mismo día. Y fue como que la experiencia de Obi-Wan Kenobi cuando, ¿sabe? Star Wars estaba peleando con Darth Vader. Y entonces estaba Luke Skywalker mirándolo. Y él coge el sable y se pone así y se deja matar. Porque en ese momento entonces se va Obi-Wan Kenobi y le dice a Luke, la fuerza está contigo, Luke. Para mí me recuerda ese momento, eso no fue, él muere, pero
pero lo que me está diciendo en el camino, la fuerza está contigo, Omarcito. Porque, digo, ese es mi claro. nombre, como decía en mi caso. Así que, nada, eso fue esa experiencia, ¿verdad? Que eso, pues, realmente fue una forma de mirar la vida. Y eso me llevó a mirar, ¿verdad? A estar solo en ese momento, o sea, sin un papá, sino con mi mamá. Y la misma vez cuestionarme la vida, ¿no? Un tema de enfrentar la muerte, porque saber que todos vamos a morir, y la misma vez surge la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es una vida que vale la pena vivir? Una pregunta, ¿verdad? Que me acompañó, y esa pregunta de qué es una vida que vale la pena vivir se convirtió en mi pregunta existencial. Así que yo empecé a mirar a la gente a mi alrededor y decía, cuenta, yo vivo cuando sea grande, quiero ser como él o no. Entonces, si la contestación era sí, pues entonces yo iba, me presentaba y lo reclutaba como mentor. ¿Okay? Así conocí mucha gente en el camino que fueron mis mentores, ¿verdad? Luego fui a estudiar ingeniería mecánica en Mayagüez, y una empresa en ese momento, ¿verdad?, ofrece unas becas para estudiantes que salen bien alto en el College Board y que tenían buen promedio. Entonces, pues yo combiné esas dos cosas, más iba para Mayagüez, así que esa empresa fue Johnson & Johnson, Magnet Consumer, y me otorgó una beca en 1987, que eran $10,000 el total del año. Así que $10,000 del 87 en hoy. ¿Cuánto tú crees que es? Uf, bastante, ¿no? Esa bequita, o sea, y esa beca te cubrió los estudios. Me cubrió los completos. estudios, ¿verdad? Eran $2,000 por cada año. Y además de eso me dieron trabajo, veranos y navidades en la empresa. Así que eso me dio la oportunidad de tener una experiencia industrial en todo el proceso de mi educación allá en Mayagüez, ¿verdad? Así que cuando hablaban, por ejemplo, de que tenía que ser un motor de 70 caballos, pues yo había visto un motor de 70 caballos, de 50 caballos, ¿ves? O sea, ya eso está en mi mente. Y fue una forma diferente de estudiar porque tenía el lado práctico de la ingeniería, ¿verdad? Y de la misma vez la parte teórica simultáneamente. Así que eso fue una experiencia bien buena. Así que en ahí, ¿verdad? Después de eso, pues trabajé como co-op en McNeil, y pensaba yo que iba a trabajar, ¿verdad? Una vez que me graduaba en McNeil. Pero happens to be que no era lo que tenía el destino preparado. Y entonces Puerto Rico, un tema, ¿verdad?, que añado en esta dimensión, es que Puerto Rico desarrolla su manufactura debido a una relación, ¿verdad?, contributiva que tiene con Estados Unidos, que se llama la Sección 936. Y en aquel momento, en ese año, hubo un issue porque se atentó contra el gobierno quería cambiar la exención contributiva de las 936, que era el motor de la economía de Puerto Rico, a cambio de que el Congreso le diera Medicaid, ¿verdad? Así que Johnson & Johnson, obviamente, pues afectaba sus intereses en Puerto Rico, porque hay que tener claro, o sea, la manufactura en una isla no es negocio, o sea, tú tienes que traer la materia prima a la isla, ¿verdad? Y luego que la materia la transformas a un costo que tiene costo de energía alto, porque es una isla, no estamos conectados a un network, o sea, quemamos combustible para tener, o sea, la energía eléctrica en Puerto Rico, como pasa en República, es cara, ¿verdad? Porque quemamos combustible, punto. Y entonces, luego de eso, pues tienes que exportar ese producto terminado a través del Océano Atlántico al mercado, que son los 300 millones que van a comprar el producto. Pues es como, ¿por qué no lo hago acá y lo llevo en un trocito ya? Entonces, así que, eso no tiene sentido, pero en Puerto Rico funcionó porque había una exención contributiva. ¿Y qué pasa? Que al darle esa exención, devolvérsela al Congreso a cambio de un Medicare, pues la empresa pues decidieron pues que se iban a ir, tú sabes, y se congelaron todas las plazas, y una de las plazas que se congeló fue la mía. Así que terminé trabajando, ¿verdad? Busqué empleo en otro negocio, que se llamó en aquel momento ACME, como lo del Coyota. Igual que el Coyote y el Correcamino, ¿te acuerdas de eso? Claro que sí. Pues la compañía marca ACME había una en Puerto Rico que hacía máquinas para la industria de manufactura, ACME. Y entonces cuando me hace la oferta ACME... O sea que literalmente ahí todo era marca ACME. Era marca ACME en esta empresa, correcto. Del ingeniero Jaime Flores, me acuerdo. Y entonces pues había otra empresa que me entrevisté también que se llamaba Autopack. Y entonces en Autopack hacían conveyors, correas transportadoras. Y entonces cuando vi la oferta, pues yo dije, bueno, realmente Autopack me conviene más. Y me fui con Autopack. Pero entonces fue una empresa que era bien duro trabajar en ahí porque... El dueño pues era bien cascarrabia, ¿no? Su estilo de vida, su forma de ver la vida. Y yo venía ya de una estructura de Johnson & Johnson, mucho más estructurado. Estructurado, y además de eso que trataba muy bien al empleado. Entonces Autopack pues trataba de una forma un poco más agresiva, por ponerlo de alguna manera, ¿verdad? Bonita, a los empleados. Bonita. Así que, bonita, sí. O elegante, podemos decir. Así que, pues en ese momento, pues duré 45 días en esa empresa porque me encantaba el trabajo,
pero no podía bregar con la actitud del dueño, o sea, como que no conectaba con mi filosofía que había aprendido los años que estuve en la empresa. No encajaron. No encajaba el estilo. Y entonces, pues, me gritó en un momento dado en una actividad, y mi papá nunca me gritó, quizá ¿quieres tú para gritarme? Y pedí, pues, puse la renuncia y me fui. Pero había aprendido lo suficiente como para montar mi propio negocio, porque yo estudié ingeniería por pasión. O sea, el tema mío no era el dinero. Era porque yo quería ser inventor y inventar cosas y lo que crear. Sí, entonces tenía una confianza en mí mismo, porque yo le metía a las clases yo puse mente, corazón y entusiasmo en todas las clases. O sea, yo me aprendí las cosas de verdad. O sea, yo pasé la reválida con 90 y pico, pero era porque me apasiona el tema, ¿no? Entonces, pues cuando renuncio de ahí, pues le digo, voy a montar mi primer negocio. Y mi primer negocio se llama Creative Engineering Design, y lo monté a los 23 años. Y recuerdo que yo vivía con mi mamá, y mi mamá me traía los recortes de periódico que decía, se busca ingenieros mecánicos. Pero yo me levantaba de la cama y con el dedo del pie prendía, apretaba el botón de la computadora, y ahí prendía el AutoCAD, que era lo que había para esa época, ¿verdad? Y entonces lo que la computadora buteaba. En lo que iba subiendo. Yo me lavaba los dientes, me tomaba un café y llegaba a la computadora. Cuando buteaba finalmente, pues entonces se ponía a trabajar, y ahí, ¿verdad? Hice mis primeros proyectitos en casa, la marquesina de casa. Te hago una pregunta. Sí. ¿Tú te consideras en esa época quizá como un maker? Sí, de lo que hay hoy. Lo que sería hoy un maker, pero un poco, tiempo. Obviamente un maker, pero ingeniero, ¿no? Ingeniero, porque claro. ¿qué pasa? Que ahora tengo una experiencia industrial, he visto las cosas, ¿verdad? Maker más que todo de tipo, o sea, me refiero más que todo a una persona hands-on, que le gusta en ese momento. O sea, ya la actitud de maker ya viene conmigo, ¿no? Porque vengo, pues, de romper los juguetes, de ver lo que tienen por dentro, de resolver problemas. Y además está la actitud esta, por ejemplo, de buscar siempre solución a los problemas, ¿no? De eso que había aprendido con mis mentores y demás. Porque uno de mis mentores fue Benito. Benito era la persona que arreglaba los televisores en la comunidad. Entonces yo, de camino a la cancha, que yo jugaba baloncesto todos los días, me paraba en casa de Benito, hablaba con él, me ponía al día, escuchaba sus consejos, y entonces pues me iba a jugar baloncesto y regresaba a mi casa. Así que con Benito aprendí el tema del hands-on, de arreglar televisores y esta cosa. Así que, pues ya para mí, ¿verdad? Yo entendía que la forma correcta de montar un negocio era en el momento donde yo no tenía ningún compromiso económico. Porque, ¿qué tenía yo que perder? Nada, ¿verdad? Además ya tenía el cuero chivo, ya era ingeniero, tenía el diploma, tenía la licencia, yo era ya PE, ¿verdad? Por lo tanto, pues, experimentar en esta idea de montar mi negocio ahora es el momento, porque si no me va bien, ¿qué va a pasar? Pues nada, porque no se arriesga. Tengo un resumen con muchas experiencias, ¿verdad? Aunque financieramente a mí no me resultó, pero había hecho cosas, ¿no? O sea, que mi resumen iba a decir más cosas que simplemente estudié ingeniería en Mayagüez o lo que sea. Así que arranqué ese proceso y hice mis primeros pininos porque mis amigos que estaban trabajando en la industria, ¿verdad? Pues yo los llamé, mira, estoy aquí montando negocio, cualquier cosa que te pueda ayudar, tú sabes que tú te conoces, así que... Claro, buscar las relaciones. Y entonces con esas relaciones de la universidad, pues por ahí se despertó la cosa, ¿verdad? De un proyectito cayó aquí, uno allá, y entonces pues seguí aprendiendo bien rápidamente, porque pues yo creo que, ¿verdad? Eso es lo que me distingue, es aprender bien rápido las cosas. Así que me recuerdo que mi novia, que hoy en día es mi esposa, ¿verdad? Maridad estudiaba ingeniería industrial, y entonces pues la empresa cliente que tenía en ese momento se llama Dual Light Manufacturing, quería hacer una auditoría de seguridad ocupacional, ¿no? En el trabajo. Y entonces pues yo le pedí a mi esposa que me diera el libro de ingeniería industrial de Work Design. Entonces yo me senté en el patio de mi casa y leí el libro completo de cover a cover, ¿ok? Y dije, ahora soy ingeniero industrial, consultor industrial. Y fui para allá y hice una consultoría, o sea, espectacular, que el cliente quedó sumamente satisfecho al punto de que cada una de mis recomendaciones lo convirtió en proyecto para el ingeniero. ¿Ok? Pero nada, la cosa es que de ahí siguió la cosa, ¿no? Y cuando vino, y un momento dado que yo empecé a hacer ya más máquinas físicas, ¿no? Y usaba en aquel momento, ya estaba usando Mechanical Desktop. Y entonces, pues, ocurre que este amigo que yo usaba su taller para fabricar las cosas me ofrece venderme su taller a mí. Y yo le digo, Manolo, este taller sin ti no sirve para nada. O sea, las máquinas sin ti no son nada. Así que vamos a hacernos socios, trabajamos juntos, yo te ayudo y qué sé yo. Y así arrancamos.
mucho trabajo, mucha dificultad, no hacíamos mucho dinero porque todos iban a pagar la nómina y los sueldos y demás, y tratando de echar para adelante. Fue bien difícil en ese momento. Y para colmo viene el huracán George, que entró a Puerto Rico y nos bailó un tango allí. Y entonces nuestro techo era de zinc. Y había muchas bambúas y todas cayeron dentro del taller, se llevó el techo. Bueno, en ese momento entonces, como estaba la cosa tan difícil, decidimos cerrar el negocio. Y entonces le vendimos las máquinas a los empleados y ahí entonces me fui con un cliente que ya yo tenía, que estaba desarrollando, que se llama System Design and Manufacturing. Entonces me convertí en el director de ingeniería en Puerto Rico de esa empresa, System Design and Manufacturing. Y entonces ahí hacíamos robots de laboratorio que se usan para hacer drug discovery. Y entonces yo ya, ¿verdad? Estaba diseñando todo esto en Mechanical Desktop de Autodesk, y como parte de mi proceso de desarrollarme, pues voy al Atlantic Trade Show de Chip Metal Fabrication en Atlanta. Y ahí fue cuando toqué SolidWorks por primera vez. En el Trade Show, el que estaba atendiendo ahí, ¿verdad? Había un stand, un booth. Un booth de SolidWorks, ¿verdad? Y estoy hablando, esto es 1998. Sí, hace tiempo. Entonces, él está y me enseña, me dice, no, pero ¿no has visto SolidWorks? Yo, no. Yo uso Mechanical Desktop. Me dice, pero tienes que ver esto, mira. Y hizo un círculo, lo extruyó, lo convirtió en un tubo, hizo el drawing del tubo, y después hizo configuraciones del tubo, y hizo drawing de las configuraciones. Todo eso en menos de 3 minutos. Yo la quijada me cayó al piso, las babas se me salieron, y saqué del bolsillo la American Express y decía, yo quiero una cajita de esa. Yo no me voy de aquí sin una cajita de esa. Así que yo lo compré en el acto, y el proceso de venta tomó 5 minutos. Fue venta instantánea. No, que yo dije, pero si esto me va a devolver la vida a mí, porque en aquel momento, o sea, cualquier dibujo que yo haría en Mechanical Desktop, si quería modificarlo, tenía que empezar de cero. De cero. O sea, borrar el file, empezar de cero. Así que fue una cosa maravillosa. Así que amor a primera vista ahí mismo. No. ¿Sé qué pasa? Yo tengo ya 2 ingenieros más trabajando conmigo en la empresa donde estaba trabajando en ese momento. Y le digo, gente, cierren la puerta, vamos a aprender esta cosa, saquen esto de AutoCAD y vamos a aprender esta cosa. Y empezamos a aprender así, juntos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú aprendías algo y lo celebrabas, ¡ah, me salió algo! Y vamos todos para allá a tu escritorio a ver qué fue lo que aprendiste, qué hiciste, ¿tú sabes? Y yo, mira, chequen esto, vengan para acá, y venían para acá todos y veíamos cómo era y así tuvimos una semana. Claro, porque no había toda esta comunicación que tenemos hoy, claro, ni nada de lo que tenemos a la mano. Y era viendo el help y más o menos como, no habían videos de YouTube, obviamente. No había ni video del help, ni del tutorial, ni nada. Nada. Lo que había era un help textual. Y entonces más o menos tú veías las cosas y tratabas de hacerlo. Y el que lo descubría, la solución de cómo lograrlo, pues entonces ya le avisaba a los demás. Y en colaboración, pues aprendíamos, ¿verdad? Mucho try and error ahí. Sí. Pero fue una experiencia tremenda. Al punto de que una máquina que estábamos haciendo, que nos habíamos tomado 6 meses modelarla en AutoCAD, ¿ok? La hicimos en 3 semanas en SolidWorks, completa. Con Chip Metal y todo. O sea, fue una cosa espectacular. Bueno, la cosa es que esta empresa, ¿verdad? Había empezado en Puerto Rico porque habían creado unos fondos de Research and Development y el dueño de la empresa, pues creó esta empresa en Puerto Rico y me contrató a mí como su director de ingeniería. Pero ¿qué ocurre? Se le acabaron los fondos a esa empresa. Así que esa empresa cierra. Y yo dije, mira, pues yo voy a volver a lo que ya yo sé hacer, vamos a hacer máquinas, pero ahora tengo SolidWorks, o sea, que ahora puedo hacer mucho más cosas por mí mismo. Ya tú podías volar. Y yo tenía entonces un ingeniero de computadora que trabajaba conmigo, porque hacíamos robots de laboratorio, el ingeniero de computadora programaba en Visual Basic Set todo el software de las máquinas que hacíamos, toda la cosa. Y entonces Peli y yo arrancamos el proyecto que se llama en aquel momento AutoWare, donde era... AutoWare. Era Hardware y Software for Automation. Así que ese era el nombre. Pero ¿qué pasa? Que tiempo después, pues yo monto el negocio, ¿verdad? Mi socio en ese momento pues vivía muy lejos y decidió irse, montar su propio negocio y su compañía se llamó Prepware. Así que era AutoWare y Prepware de un paro a las 2 salas. Y nos ayudábamos a hacer un proyecto, ¿verdad? Pero cada quien en su casa y qué sé yo. La cosa es que tiempo después, pues yo obviamente pues ya tenía SolidWorks y yo decía, pero caramba, pero todo el mundo debe saber lo que es esto porque esto es una maravilla, ¿verdad? Oye, y yo pensé que iba a dar un palo vendiendo SolidWorks en Puerto Rico. Para mi descubrimiento que nadie diseñaba nada en Puerto Rico, tú sabes, todo venía ya hecho de Estados Unidos para fabricar en la fábrica en Puerto Rico, como muy bien también pasaba allá en Dominicana lo mismo. Entonces, pues ¿qué pasa? Pues yo entonces empiezo un proceso de evangelización de SolidWorks, o sea, que yo primero tengo que hacer el trabajo al cliente, que el cliente lo vea como yo lo hago, y entonces ahora le dice, espérate, yo quiero hacerlo, pues yo te enseño cómo hacerlo,
Y entonces pues te vendo las herramientas ahora y así. Y así pues vendía una, quedó otra licencia, qué sé yo. Así que pero ya te habían dado la representación. Sí, ya obviamente, pues parte que vi la oportunidad, pues dije, déjame ir allá a SolidWorks y decirle, mira, yo quiero vender esa cosa. Y entonces eso hice, vine acá al primer SolidWorks World en el 2001. Ahí fue que traje la licencia y empecé a hacer el contrato con SolidWorks de ser reseller. Y empecé en el proceso de ver, adiestrarme. Y entonces me di cuenta cuando cogí el training formal. El Essentials. Bueno, era una semana completa de training que tenía el básico y avanzado. En Boston. Y después que pasé ese training, yo creía que yo sabía SolidWorks. Yo juraba que yo era un experto en SolidWorks. Y no sabía ni el 10% de lo que el software podía hacer, imagínate tú. Entonces, cuando cogí el training formal es otra cosa. Bueno, pero al punto de que pues me logré entonces un expertise diferente, ¿verdad? Y empecé a tratar de promoverlo. Y en ese momento, pues yo estoy haciendo porque a mí siempre me ha gustado este tema de dar clases. Así que voy a una universidad allá cerca de Cagua, donde yo vivo, se llama la Universidad del Turao, y ahí había un grupo de robótica. Y yo me ofrecí de voluntario para darle clase a los muchachos y qué sé yo qué. Y eso había venido por un profesor de la NASA que vino y daba esa clase ahí, y yo me ofrecí de voluntario para ayudar. ¿Qué pasa? Que se va, devuelve a la NASA y se queda el programa sin nadie, entonces me lo dan a mí, pero yo no tengo el apoyo de la universidad. Así que pues los metí en mi negocio, tratar con los nenes, la cosa, y arrancamos ahí como pudimos. Y entonces pues logré un negocio con Baxter, que es la compañía Baxter, de venderle SolidWorks y adiestramiento a su gente. Así que yo tenía a los nenes cogiendo la clase con los ingenieros de la industria aprendiendo SolidWorks. Y uno siendo mentores de otros. Era una ya tú venías, quizás sin saberlo, trabajando un poco de STEM. Sí, claro, pero en ese momento eso era STEM puro, o sea, me pasa que no se le llamaba así. No, por eso te digo, quizás sin saberlo. Eso vino después. Y entonces pues en ese momento me llaman entonces, ¿verdad? Porque yo estaba en un proceso difícil, ¿verdad? Tratando de levantar un negocio, y me llama entonces el profesor Grullón de allá de... Sergio Grullón, de allá de Isla, que vaya para allá a ver si yo podía ayudarlo con SolidWorks. Con la cosa mecatrónica y eso. Y entonces, pues, cuando él se entera de lo que yo hago, la parte de mecatrónica y lo que yo hago desde el punto de vista de robótica y de manufactura, me dice, no, pero yo quiero que tú me des la clase de SolidWorks, pero también que seas el que me des la clase de mecatrónica aquí. Y entonces, pues nada, pues eso hicimos. Él me compró las licencias educativas, yo fui para allá, me pagó todo, o sea, para ir allá a dar las clases, qué sé yo. En ese momento estaban haciendo mi hija, así que eso fue un momento también, ¿verdad? Interesante. Mira, eso no lo sabía. Una coyuntura de la vida, porque mi hija nació en ese año, en el 2002, y yo estaba dándole clase a ustedes, allí en el Isla, y mi esposa se puso, ¿verdad? Carolina se quería salir de la barriga este tiempo, y entonces me acuerdo que la dejó en un hospital, y yo tenía, porque yo di clase allí, y daba clase 8 horas, 2 días, porque era cumplir las horas completas del training del programa, pero yo lo hacía del trimestre, pero yo hacía todas las horas del trimestre en 2 días por mes. ¿Okay? Así que sí, para dar un poco de contexto, que hemos hablado de esto en episodios anteriores, había un trimestre universitario. Exactamente. Y ese trimestre estaba compuesto por 4 materias, de las cuales a ti te tocó una de ellas, que era, creo que, concepto de mecatrónica o algo así, no me acuerdo. Y eso es a lo que tú te refieres, que te tocaba dar todas esas horas de un trimestre en 2 días. En 2 días, en 3 meses. En 3 meses. O sea, cada mes yo viajaba y daba clases jueves y viernes. Fue una experiencia espectacular. Porque cuando di SolidWorks, pues le di SolidWorks a los maestros, ¿verdad? Porque la clase de SolidWorks se lo di a los que iban a ser los futuros maestros, que en ese grupito estabas tú. Exacto. Y Joima, y Ernesto, y un montón de gente, ¿verdad? Que fueron discípulos míos que aprendieron eso. Yo recuerdo que que me decía, venga para acá, despeínenos. El mismo Joima era que decía, wow, me despeinaste. Me despeinaste. Ay, bien. Y entonces pues ahí empezaba el proceso de adiestrarlo, y entonces la clase de mecatrónica la di, ¿verdad? Y me pusieron unos sensores con una cámara en el salón que me seguía cuando me movía por todo el salón, en el auditorio, y todas mis clases fueron grabadas, tú sabes. Y yo recuerdo que había mucha hambre allá en el Isla, de hambre de aprender y echar para adelante el grupo que participó allí, porque yo le decía, gente, es hora de almorzar, vámonos. Me dice, no, pare, siga así.
Y la verdad que fue una experiencia espectacular. Hicimos unos proyectos espectaculares. O sea, yo recuerdo que parte de los proyectos era que debían desarrollar robots, pero no había recursos para hacerlo, ¿no? No había. Entonces te vayas a un sitio donde está la basura y entonces de ahí saqué los motores y entonces le enseñé a programar los microprocesadores para controlar esos motores. Y se hicieron unos proyectos espectaculares que fue la prensa y todo. Y entonces en el Intec fuimos allá y lo exhibimos y empezamos la relación con el Intec y fue una experiencia espectacular. Entonces ocurre que entonces está el tema ¿verdad? En ese proceso, pues Puerto Rico, yo viendo lo que está pasando en la República, viendo lo que está Eaton Eléctrica en Puerto Rico, en Las Piedras, y le digo allá a los muchachos de Puerto Rico, mira gente, en realidad deben invertir en este tema de SolidWorks, adiestrar a su gente, porque la oportunidad aquí está en que Puerto Rico maneje el R&D de los productos ya desfasados, ¿no? Y que eso se haga desde Puerto Rico. Es una gran oportunidad, le digo yo a ellos, ¿verdad? Porque viniendo de la experiencia de que lo que había pasado en Stryker, que es otra empresa en Puerto Rico, pero Medical Device, y este concepto se puede aplicar a Eaton. Bueno, pero me ignoraron todo lo que yo le dije, pero entonces Eaton realmente lo hizo y lo montó, creo que fue en Costa Rica, y luego terminó en la zona franca, allí en Jaina. En Jaina. Y entonces pues Hoyma era el que... Casualmente Hoyma entonces fue que se quedó a cargo de esa parte y pues ahí la cosa ocurrió. Y luego entonces a un tiempo después, no recuerdo los datos precisos, ¿verdad? Pero entonces un muchacho que se llama Oscar Suazo me dice, mira Fer, yo quiero ayudarte con este tema de SolidWorks. Y entonces el muchacho Oscar Suazo me dice, vamos a montar aquí NGWorks RD, ¿verdad? En aquel momento NGWorks de la República Dominicana, ¿verdad? Entonces en ese momento, ¿verdad? Pues lo vimos así como que un tema de hostos y me acuerdo también. ¿Te acuerdas de ese tema, verdad? Fuimos a Ratabrán y hasta escribimos las cosas en el... Sí. Era como no era un menú. Y era como un tema de desarrollo económico, ¿verdad? De ambos países y un tema de conexión, ¿verdad? En ese momento, pues eso fue lo que pensamos, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué ocurre? Que Oscar y su esposita confabularon y dijeron, no, espérate, pero ¿por qué necesitamos NGWorks si podemos montar nuestra cosa por acá, tú oye? Y entonces, pues, lo hicieron así, se escaparon y montaron su cosa por allá. Y dije, bueno, esto mucho hay que dejarlos que evolucionen. Echen para adelante. Echen para adelante, olvídate de esto, sí. Seguimos por acá y nada, poco a poco, ¿verdad? Ahora tú habrás contado en este podcast muchas veces tu historia, ¿verdad? Me tocó contarla una vez, sí. O sea, que un episodio del año pasado donde hablamos de la historia. Así que ustedes sabrán, ¿verdad? Que lo que sigue seguirá de este podcast, la historia de Oscar Suazo. Y nada, pero espero volvimos a encontrar nuevamente los SolidWorks Real. Y entonces, pues, volvimos a cogernos cariño. Sí, porque hay que decir algo. Medio peleamos, no mucho. Medio nada más. Bueno, pero volvieron los cariños. Pero porque yo dije, déjame evolucionar porque esto es cuestión de ser más grande que esto es a nivel de hostos, tú sabes. O sea, ¿verdad? Y nada, y pues aquí estamos, ¿verdad? Y hemos mantenido la amistad, la reconstruimos en el camino. Pero ha sido un proceso de admiración mutua. Y pues, bueno, aquí estamos, tú sabes. Yo creo que parte de esta conversación, ¿verdad? Es que es el valor, ¿verdad? Y lo que habíamos hablado de aquel restaurante, ¿verdad? Es el poder que tiene SolidWorks para cambiar vidas. Y yo creo que esto es lo maravilloso de esto porque cuando tú tocas a alguien y alguien puede coger una idea de la cabeza y convertirla en 3D y eso ya existe en una computadora virtualmente y luego se puede imprimir o fabricarse en una CNC y entonces ahora tiene vida propia y transformaste un pedazo de material como este logo que está aquí. Por ejemplo, alguien pensó en The Podcast, ¿verdad? Qué chulo. Y entonces, pero ¿qué pasa? Transformó entonces este plexiglas, ¿verdad? Este acrílico, pero lo maquinaron con una máquina CNC, entonces la luz viene de abajo, ¿ves? Y alumbra y crea ese efectito. Y entonces ya esto es más que acrílico y madera, ¿ves? Ya esto tiene un mensaje que va detrás y ya esto es otra cosa, es un producto. ¿Me sigue? Entonces, el poder crear eso de tu mente, a que eso exista, es como que una maravilla. Y eso transforma vida, porque entonces te hace a ti pensar que tú eres capaz de cualquier cosa, porque si tú puedes hacer eso, tú haces cualquier cosa. Tú has transformado mucha vida, porque yo me acuerdo, tú mencionabas hace un rato lo de
la mentoría con los niños y todo eso, pero tú llegaste a tener, no sé si lo tienes todavía, como un programa para niños también ya con NG-Works. Sí, no, eventualmente. El campamento de verano, hicimos campamento de verano que se llamaba los NG Apprentice. Tenemos los NG Apprentice todavía. Luego, tenemos, o sea, NG-Works tiene 4 áreas de negocio. NG-CAD, NG-Parts, NG-Ideas y NG-Edu, ¿verdad? La parte de NG-CAD es la que vende SolidWorks y la parte que vende los 3D printers. La parte de NG-Parts es la parte de manufactura. Donde tenemos un job shop completo con máquinas CNC, ingenieros y manufactura y tool and die makers. Y tenemos la parte de NG Ideas, que es la parte de consultoría donde diseñamos para nuestros clientes y resolvemos los problemas de nuestros clientes. Y en NG-Edu pues damos los programas educativos de los trainings de SolidWorks o de mecatrónica o de soldadura, diferentes cosas que ofrecemos en negocio. ¿Desde qué edad tú estás trabajando con lo más pequeño? ¿Qué edad tienen? Yo realmente, ahora no estoy bregando con lo más pequeño, pero yo empecé con básicamente escuela superior, porque yo necesitaba cierta madurez, cierta matemática, cierto pensamiento en aquel momento, y probó que esa era la perfecta edad, porque muy chiquitos pues están jugando todavía. Están jugando todavía, y necesitaba que pudieran medir y que se acordaran del tema de medir, que entendieran los conceptos de física, lo que es el torque, ¿sabes? Porque básicamente es mecatrónica lo que yo les enseñaba a ellos, o sea, es la integración de ingeniería mecánica, eléctrica y computadora, con un nivel de abstracción y este tipo de cosas. Pero lo hicimos y fuimos exitosos y hicimos varias competencias robóticas de FIRST, después hicimos VEX y después eso lo transferimos a, yo obviamente pues un dato, ¿verdad? Fue que yo, más o menos después de esa época, que yo hice la competencia de robótico FIRST, porque nosotros fue como en el 2002, fue por ahí más o menos, 2003, por ahí. Sí, Carolina nació en el 2002, así que fue en el 2002, de lo del ISLA, y luego entonces lo de tu empresa, ¿cuándo fue? 2007. 2007 fue, ahí estábamos más grandecitos. Entonces, pues ahí ya yo era asesor de ciencia y tecnología de mi ciudad. Y como asesor, pues había un alcalde que se llama William Miranda Marín, y él pues tenía un alcalde muy visionario, y pensaba mucho en su gente, y me enseñó muchos elementos a mí desde el 2002 hasta el 2010 que él falleció. Así que en ese momento, pues, me vinculé a un tema de la ciudad, la política, y entonces, pues, ¿verdad? Transferí un poco de los campamentos a otras organizaciones, porque desarrollamos la Escuela de Ciencia y Matemática, CIMATEC, hicimos el Centro de Ciencia y Tecnología, que es el Museo de Ciencia de la ciudad, y ahí, pues, yo le pasé todas esas cosas que yo hacía dentro de NG-Works, pues ya entonces ocurre y pasan a través de CIMATEC y del CETRETEC y otras organizaciones que tenemos en la ciudad. Y nada, o sea, yo creo que, ¿verdad? Esto transforma vida, ¿no? Y como transformó la tuya, ¿verdad? La de Joima, la de Ernesto, todos los que pasaron por mis manos en aquel momento, pues, podemos decir que son la gente que ha transformado mucho del sector manufacturero de la República Dominicana, ¿o me equivoco yo? No. Y qué bueno que tú lo mencionas, porque muchas de las cosas que hemos tratado de llevar justamente en el podcast es un poco de la historia. Tú eres parte de esa historia, de cómo, justamente, lo que tú mencionas, cómo se ha desarrollado la manufactura, el diseño, el desarrollo en República Dominicana y más allá. Porque quieras o no, hemos sido parte del desarrollo de otros países, en Centroamérica, en el Caribe. O sea, si Félix Rivera no llega al ITLA, yo creo que no estuviéramos aquí sentados hoy. No, definitivamente que no. O sea, definitivamente. Y si no hubiéramos también trabajado con la mezquindad, de que esto solamente lo sé yo y que nadie más lo sepa, exacto, pues tampoco nadie lo sabría. Exactamente. No estaríamos aquí sentados tampoco, porque mucho de lo que pasa es que la gente pues se cierra con su... espérate, tengo este secreto aquí. Y no lo voy a soltar. Y no lo voy a compartir con nadie, ¿verdad? Entonces eso... pues, a mí la diferencia, ¿verdad? Yo creo que, y yo creo que, Oscar, tal vez, bueno, tú lo sabes porque pasaste en aquel momento, no sé si lo recordarás, pero un poco la inspiración de estas cosas es Juan Salvador Gaviota de Richard Bach. ¿Okay? Yo creo que tú lo tuviste que leer, porque yo te dije, tienes que leer este libro. Todo el mundo lo ha leído. Así que, parte del proceso de NG-Works, ¿verdad? En aquel momento. Y Juan Salvador Gaviota de Richard Bach, ¿verdad? Pues es una gaviota que amaba volar. ¿Verdad? Yo me siento identificado con Juan Salvador Gaviota porque yo amo la ingeniería, ¿no? Así que lo grande de Juan Salvador Gaviota es que aprende con los que más saben, pero regresa a la bandada a enseñar a otros a volar. Y yo creo que eso es una muestra de amor, porque al final del día, amigo mío, estamos en esta existencia material, en este mundo, y yo creo que de lo que se trata de la vida es un tema de amor, ¿no? O sea, al final del día,
Un tema de amor, es la energía que nos mueve, tú sabes. Y para eso, pues, el amor se da en la medida en que tú realmente haces la diferencia en la vida de los demás. Tú te veo mucho últimamente, desde que empezamos a vernos aquí en los Hollywood World, cambiado. El Félix Rivera que todos conocimos y muchas de las cosas que tú has expresado hoy, no es el Félix Rivera de aquella época. Vemos una intención de vida diferente, vemos una forma de mirar las cosas de una manera diferente también. Fíjate, antes de que empezáramos a grabar, justamente tú mencionabas algo de eso. O sea, hay una visión distinta. De hecho, tú mismo nos has comentado que tienes ya una forma de vida, de salud y de pensando hacia la vejez y todo eso. Al fin del día, Oscar, mira, yo tengo ya 54 años. Que no lo aparenta, y es un proceso, ¿verdad? Que yo, justo antes cuando yo cumplí los 40, ¿verdad? El whisky es algo que a mí me encantaba, ¿ves? Así que yo, pues obviamente eso fue viernes y me di mi guanetazo de whisky bien dado. Y entonces, pues evidentemente, sábado tenía que tener Hanover. Obligatoriamente. La cosa, muy bien. Pero tú sabes que eso normalmente es lo que dura un día. Al otro día, domingo, todavía tenía Hanover. Yo, Pero dije, bueno, parece que me la di bastante duro, así que vamos a ver. Y el lunes todavía tenía Hanover. O sea, tuviste 3 días de resaca. Y yo dije, no puede ser, esto está mal. Y voy donde la doctora, y la doctora me dice, tómate esa pastillita, me coge la presión, la tenía alta. Y ahí en mis regalos de los 40 años fue la presión alta, hipertensión. Y así yo tomaba mi pastillita diaria, todos los días. Y imagínate tú que tú, a los 40 años, te digas, te tienes que tomar esta pastilla de por vida. Pero para mí eso fue como que encontrar la vejez. O sea, como que yo soy un viejo ya. Sentenciado. ¡Pastillero! ¿Cómo va a ser? Esto es imposible. Oye, y le dije a mi esposa, no, yo voy a cocinarme yo parado para abajo porque yo voy a comer sin azúcar, porque decían que la hipertensión era un tema de azúcar, ¿no? De sal, perdóname, de sal. Y yo voy a cocinar sin sal, y como eso va a ser tan malo, cocina tú para allá, para los nenes y para ti, que yo voy a cocinar para mí solamente. Empecé a cocinar para mí solamente, pero que fuera solamente, o sea, sin sal. A ver si yo lograba bajar la presión esa. Pero nada de eso funciona. Y entonces, pues, dije, pues, para el carajo. Yo no sé si puede decir que se carajo. Sí, dale, pues que se joda. Pues vamos a beber y vamos a comer y me tomo la pastillita el otro día. ¿Tú sabes? Y entonces, pues, ese estilo, pues, me llevó que llegué a 250 libras. 6'42" de pantalón, una cosa brutal. Una locura. Y entonces, luego del huracán María, que ocurre que, ¿verdad? Ya yo estoy mirándome y me miro al espejo y me digo, oye, caballo, tú vas a seguir haciendo la misma mierda esperando resultados distintos. O sea, ¿tú eres estúpido o eres inteligente? ¿Qué te pasa a ti? ¿Sabes? Tuve esa conversación con mismo. ¿Tú sabes? ¿Tú interiorizaste? Sí, espérate, mismo, tú eres, ¿sabes? ¿Qué pasa contigo? Así que me hablé fuertemente, así como escuchaste, y dije, caramba, tengo que hacer algo, para que haga algo. Así que vi una película que se llamó, en aquel momento, Fork Over Knives, y vi después otra que se llama What the Hell ese fin de semana, y dije, esto es lo que voy a hacer. Y científico al fin, pues yo dije, pues déjame hacer un CBC, lipid panel y toda la cosa, para setear el baseline, ¿verdad? El punto de partida. Y entonces, pues decidí ser entonces vegano, whole food plant based. Aunque, ¿sabes? Y pues vamos a dar un break un mes. ¿Qué puede pasar? Si yo esto por un mes, pues si no funciona, pues no funciona. Pues olvídate del veganismo. Ahora, si funciona, pues sigo. Así que, pues, eso hice. Entonces empecé a hacer el 30 minutos de ejercicio diario. Por eso fue parte de lo que vi que hacía falta, porque entonces hice un estudio, ¿no? Aprendí sobre el tema de los Blue Zones, ¿verdad? Y que toca el tema de donde se concentra en el mundo la mayor cantidad de personas centenarias. Y entonces este reportero ¿cómo se llama? De esta revista, Bueno, ese. Pues él hizo, ¿verdad? Ese estudio y encontró que en Okinawa, Japón, Nicoya, Costa Rica, Loma Linda, California, Sardinia, Italia, pues en estos sitios donde se concentraban las mayores cantidades de centenarios, comúnmente se alimentaban básicamente, predominantemente a base de plantas. Se ejercitaban al menos 30 minutos diariamente. Dormían de 7 a 8 horas. Tenían buena conexión social, ¿verdad? Y vivían con propósito, que le llaman los japoneses el ikigai.
Y dije, bueno, pues eso es lo que es, vamos a probar esa teoría, vamos a vivir así durante un mes. Oye, ponchaba a las 5, me ponía las tenis y me iba a caminar porque no podía hacer más nada. Pero me puse un reto. 15 minutos para allá, 15 minutos para acá. Así que todos los días yo tenía que por lo menos dar un paso más que el día de ayer. Para que veas prosperidad, o sea, progreso, ¿no? Así que, ¿verdad? Llegó un momento donde empecé a ir el otro día para ir un poquito más rapidito, para poder ir más lejos, y un poquito más rapidito para ir a ganarle para ganarle ayer, ¿no? Hasta que de momento pues me vi que ya estaba jogueando, tú sabes, para poder llegar al sitio antes de tiempo. Así que, ¿verdad? Tiempo después pues, llegué y corrí un 5K, o sea, 2.5 kilómetros para acá, en 15 minutos, y regresaba, y ya pues me olvidé del tema de, ya correr media hora un 5K estaba bueno, ¿no? Así que en noviembre de ese año hice mi primer 5K formalmente en una competencia, y lo hice en 27 minutos. Wow. Y de momento descubrí que, adiós carajo, yo soy atleta. Puedo correr. Puedo correr, o sea. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que eso, ¿verdad? Pues me llevó, ¿verdad? En este proceso, pues cuando yo vi al mes, que me vuelvo a hacer el CBC y el lipid panel, que yo veo que era el azúcar, o sea, que estaba en 120, que era prediabético, ¿no? Que ya estaba en 110, ¿ya? Entonces, el colesterol a la mitad. Y yo dije, wow, esta cosa funciona. Y me estaba sintiendo espectacular. Así que seguí por ir para abajo. Oye, y te digo una cosa, o sea, fue de los números, a los 8 meses ya estaba en 190 libras, 250. Me sentía espectacular, que podía trepar paredes, la gente no me reconocía, el feedback de todo el mundo era brutal. Y yo dije, ¿por aquí es que es esto? Sí, me acuerdo que nos juntamos aquí, no me acuerdo en cuál, 3D Experience World, que teníamos mucho que no nos veíamos, y quedamos sorprendidos contigo, con tu figura. Y te pregunté qué estás haciendo. Sigue así, que lo estás haciendo bien. Pues sí, no, entonces la cosa es que entonces pues, en ese momento pues empecé pues con los 5K, los 10K, los medios maratones, he hecho 4 maratones, hice el de Berlín, el de Londres, de Chicago, de Nueva York. Me falta solamente para cumplir las 6 medallas de los majors, me falta Boston, que lo hago el año que viene, y Tokio, para el 2027. Pues este año voy a correr el de Sydney, que lo añadieron a los majors. Y este año en agosto voy a correr el maratón de Sydney. Espero que me mande fotos. Y entonces también he hecho Ironmans, porque soy triatleta. Así que esto de correr, nadar y bicicleta. Así que he hecho, pues, empecé con los trial sprint, los olímpicos, las media distancia. Y entonces pues cuando hace año y medio atrás, en verano del año anterior, pues yo hice el Ironman de Nice, el half, 70-30. Y la pasé brutal por allá, o sea, me metí en el tema de la vela, me encanta el asunto de velear, de los botes de vela y estas cosas. Y allá rentamos un catamarán y veleamos por el Mediterráneo, una cosa espectacular. Me encanta ese tema, pero te digo que con ese podemos amanecernos. Pero, ¿qué pasa? Que cuando regresé, que me comprometí en hacer el Ironman de Cozumel, pues, empecé a hacer ejercicio y yo cuando me preparo para un evento no tomo alcohol, ¿no? Y de momento, cuando llevo el 4º mes sin tomar alcohol, la memoria me mejora. Y empiezo mis pensamientos son más eficientes, más rápidos. Y me siento, tú sabes, una cosa brutal. Y lo único que se lo podía atribuir era que no estaba bebiendo alcohol. ¿Me sigue? Así que, papá, desde entonces no bebo alcohol. Y te digo, o sea, recuperado la mente, es una experiencia brutal. Estoy presente en todo. Y entonces el año pasado, para época de marzo, febrero, marzo por ahí, esta época es como que muy singular, ¿verdad? Mi vida, pero febrero, marzo, me encontré con el tema del estoicismo, ¿no? Así que en ese momento pues empecé a leer y aprendí el asunto y empecé a hacer journaling por las mañanas, con Ryan Holiday hizo un libro que se llama The Daily Stoics, y entonces tiene citas de los diferentes Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, y entonces él escribe una reflexión sobre la cita, y yo pues debajo pues escribí en el iPad la reflexión de la cita de ambas cosas y lo que pensaba, y eso empecé a hacerlo diariamente hasta que ya lo acabé, ¿verdad? Y ahora hago otras cosas, pero parte de la dinámica, entonces eso me llevó a realmente a un poco a conectar con la filosofía y con el tema de la vida, y realmente pues pensar de qué se trata este asunto de vivir, ¿verdad? El propósito de vida. Porque previo a mi cambio, cuando tenía 47 años, pues yo mi negocio lo que hacía era comprar seguros de vida porque yo sabía que me iba a morir. O sea, yo era un ataque cardíaco esperando pasar. ¿Tú sabes? Y luego de momento encuentro con esta salud. Rejuvenecido. Y voy a estar los próximos 50 años en este planeta, yo no puedo aburrirme, o sea, ¿a qué me voy a dedicar?
Y entonces pues ahí mejoré el negocio, hice más inversiones, me hice corredor de bienes raíces durante la pandemia, tengo ya 30 y pico de Airbnbs en Puerto Rico, creé una otra compañía que se llama AgroWorks, tengo esa que se llama realtyworkspr.com, si quieren quedarse en Puerto Rico, buscan realtyworkspr.com. Y entonces, también hice una compañía que se llama AgroWorks, que esa no ha sido muy exitosa, pero sembré plátano, tenía 3,000 matas de plátano, pero no ha sido muy exitoso por el tema de los plátanos, pero vamos por ahí, no pierdo la esperanza, ¿verdad? Porque yo pienso que going forward, ¿verdad? Bueno, es un poco más de filosofía, ¿verdad? Pero Oscar, es lo que estamos viviendo ahora mismo, o sea, ¿y qué pasa? Que pues tú ves como el mindset cambia cuando tú conectas realmente con este tema de lo que tú eres, vivir con propósito, otra vez como te decía, la dieta saca los animales de tu boca, vas a encontrar salud, tú sabes, haces ejercicio, el cerebro es grande no es porque podamos hablar, es porque tenemos una capacidad motora amplia, hay muchos de todos estos circuitos que van a la cabeza, eso está montado ahí, entonces cuando tú haces ejercicio, pues toda esa infraestructura se desgasta. Entonces la gente le da Alzheimer, porque entonces, ¿qué pasa? La sangre no se mueve, no saca las contaminaciones que están alrededor de las células, y entonces eso causa el Alzheimer, por ejemplo, la demencia antes de tiempo, la diabetes tipo 2, o sea, que es una cuestión de estilo de vida puramente, y tú sacas todo eso del medio, tú empiezas a disfrutarte la vida, porque la vida se disfruta en movimiento. ¿Es verdad o no es verdad? Totalmente, totalmente. La vida se disfruta en movimiento. Así que, y nosotros los caribeños tenemos, ¿verdad? Bastante movimiento. Y con ritmo y estilo. Porque tenemos la salsa, el merengue, la bachata y la cosa. Ahí sabemos de movimiento nosotros. Bastante. Oye, hablando de movimiento, se nos va la hora. Tenemos que irnos para el party. Para el party. Viene el special event ahora. Mira, yo no quiero dejar la oportunidad. Igual, yo creo que toda la conversación ha sido un gran mensaje. Pero si hay un mensaje en particular que tú quisieras darle a la audiencia de nosotros, ¿cuál sería? Puede ser profesional, personal, cualquiera. Bueno, pues yo creo que mirándolo en el contexto donde estamos viviendo, donde evidentemente de cara a futuro, de lo que se trata el mundo, ¿verdad? Es que se va a crear dos universos. El humano y el digital, ¿verdad? Así que dentro de ese sentido, ¿verdad? Yo creo que el enfoque que tenemos que tener nosotros hacia adelante, ¿verdad? Hacia el futuro, es que el empleo que va a mantenerse es el empleo complejo, ¿verdad? De tocar a la gente. Yo creo que el futuro de la economía es la economía del espíritu y el bienestar. Yo creo que por ahí es que es la cosa. Tenemos la oportunidad, ¿verdad? Tú desde la República Dominicana, porque estamos en el Caribe. Y el Caribe es un paraíso. Porque el frío que hace aquí, o sea, esto está terrible. Nosotros no tenemos ese problema. Un verano todo el año entero. O sea, esto es espectacular. O sea, así que realmente tenemos un sitio donde mejor el espíritu se puede esparcir. Así que yo creo que el futuro es la economía, ¿verdad? De los empleos vocacionales, de movimiento, porque la robótica pues tiene sus virtudes, pero no va a crecer a la velocidad que va lo que está dentro de la computadora, o sea, ChatGPT, Grok, todas estas aplicaciones de inteligencia artificial crecen porque no hay inercia, ¿verdad? Eso es un programita, y eso busca data, y eso se mueve a la velocidad de la luz, pero la materia física no se puede mover a esa velocidad. Entonces, así que eso va a tomar un tiempo. Por lo tanto, ¿verdad? Yo creo que en esta generación que tenemos nosotros, pues, los próximos 10 años, yo percibo, ¿verdad? Que lo que va a ser importante va a ser el empleo vocacional. El que va a reparar algo, que tiene que moverse y llegar al sitio, y en movimiento, el que realmente, pues, da un servicio de masaje, o da un servicio de peinado, y hay una conexión humana, el servicio de salud, la enfermera, el doctor. O sea, yo creo que esas son las cosas que van de cara al futuro, ¿verdad? A tu audiencia, ¿verdad? Que enfoquen en desarrollar esa área, porque yo creo que por allá es que es el futuro. Por otro lado, pues para estar vivo, pues está claro, ¿verdad? Yo creo que el mensaje es que tener propósito de vida es saber, ¿verdad? Para qué vives, cuál es el scope, para qué lo haces. Y estar vivo es función de 5 cosas. La primera, una dieta basada en plantas, plant-based. Segundo, 30 minutos de ejercicio diario al menos.
7 a 8 horas de sueño diaria. Conexión social. La gente que vive sola se muere antes de tiempo. Se muere antes de tiempo. La soledad mata. Y vivir con propósito. Saber por qué te levantas por la mañana, aunque sea para echarle agua a las matas, que sea porque tienes que atender al nieto, o al perrito, a la mascota, pero tiene que tener un propósito que te mueva, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a esa conexión que teníamos antes, porque nosotros venimos de tribus, mano. De los indios, de los incas, de estar conectados juntos. O sea, la parte social es importante. Dormir cuando se apaga el sol. Y levantando cuando aparece el sol. Tú sabes, 7 o 8 horas. Alimentarnos de lo que produce nuestra tierra. No hay que matar a nadie para comer. Tú sabes. Y gozarnos la vida en movimiento. Por lo menos 30 minutos al día. ¿Qué más se puede pedir? ¿Ah? Yo creo que ya. Tú lo dijiste todo. ¿Está todo ahí? Bueno, yo creo que lo único que me queda es agradecerte. Porque ha sido una magnífica conversación. Nos ha contado tu vida de una manera muy resumida. Pero también nos ha dado grandes mensajes. O sea, sabemos que tú eres un ejemplo. Yo te lo he dicho, te lo digo cada año que nos vemos aquí. Ojalá podamos vernos con más frecuencia. Y es lo único que me queda, darte las gracias por haber aceptado la invitación, por haber sacado parte de tu tiempo dentro de una conferencia que es tan agitada como 3D Experience World, y por llevar todo ese mensaje a esta audiencia. Si tienes algún mensaje de despedida. No, yo finalmente, te felicito de verdad, me encanta el tema de podcast, está espectacular eso. Te deseo mucho éxito de verdad y que sigas llevando este mensaje, ¿verdad? De la ingeniería del CAD, del diseño, ¿verdad? Porque el diseño transforma espacio, resuelve problemas, ¿verdad? Añade estética a las cosas. Yo creo que el diseño, ¿verdad? Yo voy a decir algo gufiadito, ¿verdad? Dale. Tú sabes, Dios nos hizo a imagen y semejanza de él. Dios es un tipo, ¿verdad? Organizado y están los contables. Y Dios es un tipo justo y están los abogados, los jueces y toda esa cosa, ¿verdad? Pero oye, lo más cangri de Dios es que Dios es creador y estamos los diseñadores y ingenieros, ¿tú sabes? Así mismo, ¿eh? Pues, tú sabes, que eso es la cosa más cerca de estar con Dios, es crear cosas, es el maker, ¿ok? Así que yo creo que eso es lo más cangri de Dios y poder ser un maker. Okay, y que tú ves este mensaje de podcast, lo que hace, ¿verdad? Fomentando que la gente cree cosas. Seguir creando. Porque maker es una palabra, pero es realmente crear cosas, ser creador. Yo creo que sí. Así que este podcast, señores y señores, es una invitación a parecerse cada día más al gran creador. Adiós. Bueno, yo creo que el mensaje de Félix está súper claro. No me queda más nada que decir que nos sigan en nuestras plataformas digitales, YouTube, Apple Podcasts y Spotify, y recordar siempre dar like, suscribirse y dejar comentarios. Activar la campanita también, ¿verdad? Seguro, para que no se pierda el próximo mensaje. Bueno, hasta la próxima.